la bendición para mis amados hermanos, que el Señor los bendiga. Qué lindo momento este, un momento tan especial, tan hermoso de poder cantarle al Señor. Le gusta a nuestro Dios que le cantemos. Y qué maravilloso. Yo meditaba, ¿no? sobre esa actitud que tenemos que tener, ¿no? De que salga de nuestro corazón ese cántico para nuestro Dios. Y a Él le agrada, Él lo recibe, lo recibe. Y es como el agua que se mueve dentro de nuestro corazón. Fluye dentro nuestro el Espíritu Santo y es maravilloso eso, lo necesitamos. Y cuando nosotros le cantamos, podemos también decirle te amo. ¿Cuántos le dicen al Señor un te amo, te necesito? Lo que sientas en tu corazón. Ese es momento de hablar con el Señor, es momento de ofrecerle al Señor palabras lindas y canciones. Y cuando compartimos la palabra, como bueno, en un instante ahora vamos a hacer, es momento de callar. Por eso todo tiene su momento. Dice que cuando entramos a la casa de Dios, nos preparemos más para oír que para hablar. Solamente cuando le cantamos al Señor, ahí le cantamos y le hablamos principalmente y primeramente a Él. Y eso es hermoso, ¿no? Es maravilloso estar con el Señor. Que el Señor los bendiga a todos. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Algunos he visto fotitos, bueno, he visto a los hermanos, que el Señor los bendiga grandemente y espero que vos que estás en tu casa estés bien, estés bendecido, estés preparado para que, bueno, junto con una lapicera, un papel, tu Biblia abierta, podamos compartir este tiempo tan lindo, ¿no? De poder revisar las Escrituras, que de seguro nos van a edificar, ¿no? Porque la palabra edifica nuestra vida espiritual y es como un edificio que no se mueve, que no se cae. Necesitamos ese fundamento maravilloso de la palabra del Señor. Si tenés Biblia, me gustaría que la abras en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. Es muy fácil hoy para acordarse. 1 Corintios 12, 12. Y vamos a compartir en este día la traducción del lenguaje actual, que realmente me pareció muy clara, para que podamos entender, ¿no? Esto que el Señor puso en mi corazón, en nuestros corazones, para poder ser bendecidos. Saludo a todos los hermanos que también, gloria a Dios, me están saludando. Acá tengo el Celu, Eva, Valen, los hermanos, Fernández, que el Señor me lo bendiga. La verdad que un gozo para mí verla a Vero, ¿no? Qué lindo verla. Qué lindo verlos, a la familia, a todos, a todos. He visto recién cómo danzaban los chicos que nos mandó nuestra hermana Gaby allí, Andrea, ¿no? Que ella estaba danzando con los nietos. Maravilloso vernos. Bueno, cuando nuestros hijos eran más chicos me decían, yo te tiro un beso, vos agárralo. Y me hacían así, y yo lo agarraba, ¿no? Y me lo ponía acá. Entonces, bueno, eso hacemos. No podemos quizás abrazarnos, pero cada vez que estábamos en la iglesia yo me recordaba de eso, ¿no? Tiramos besitos y los agarramos y lo ponemos acá, para todos, que los amamos. Que el Señor me los bendiga grandemente. Vamos a leer lo que dice en 1 Corintios 12, 12. Y el título es maravilloso también y me gustaría que nos queden claros. El título de esta porción es Todos son necesarios e importantes en la iglesia. Decí conmigo necesarios e importantes. Necesarios e importantes. Mirá qué lindo esto, ¿no? Porque dice que todos somos necesarios e importantes. Para ponerle fundamento aquí a lo que vamos a compartir. Vos sos necesario, sos necesaria ahora que estás del otro lado acompañándonos. Nosotros estamos aquí y somos necesarios también para tu vida. Todos somos necesarios recibir de uno del otro, ¿no? Poder recibir, poder estar juntos. Y somos importantes también, que nadie se me sienta menos, porque eso es mentira del enemigo. Acá la palabra dice que todos somos necesarios e importantes en la iglesia, ¿no? En la iglesia, porque la iglesia es un lugar especial. Un lugar donde realmente a todos nos hace el Señor necesarios e importantes. Mucha gente viene a la iglesia sintiéndose por años menospreciada, sintiéndose menos, sintiendo que en el mundo no tenía un lugar. Y bueno, porque el mundo no era tu lugar es la iglesia, tu lugar es la familia de Dios.
tu lugar es estar con Cristo. Y eso es maravilloso. Ahí ya nos sentimos importantes, pero no porque somos algo o por nosotros mismos, sino porque Dios nos ama. Amén. Dios nos ama, Él realmente, podemos decir, murió por mí. Vos también podés decir lo mismo, murió por vos. Si vos hubieses sido la única persona sobre la tierra, hubiese muerto por vos. Porque a Abraham le dijo, si hay un justo, mira, salvaría Sodoma y Gomorra. En ese caso era un juicio, pero vino a la tierra no a condenar al mundo, sino a salvarlo. Entonces, nos salvó. Y eso es maravilloso, comprender que el Señor nos ama y somos importantes para Él. Si no, no hubiese pagado el precio que pagó de sangre por nuestras vidas. Entonces vamos a leer el versículo 12. Dice, la iglesia de Cristo es como el cuerpo humano. Bueno, entonces acá ya nos podemos identificar, ¿no? La iglesia y el cuerpo humano, para que nosotros podamos comprender que hay una similitud entre la iglesia y el cuerpo humano. A ver, ¿cuántos sienten su cuerpo? Todos estamos sintiendo nuestro cuerpo. A ver, esas manitos, esos pies, amén. ¿Tenés alguna dolencia en el cuerpo? Bien que se siente, ¿no? Cuando tenemos una dolencia en el cuerpo. Bueno, así es la iglesia. Y así también cuando pasan cosas en la iglesia, se sienten esas cosas. ¿Amén? O no se sienten esas cosas. Es como el cuerpo humano. Cuando pasa algo, ¿viste? Cuando pasa algo que se está por desatar una infección, una enfermedad o algo está por acontecer, bien que se siente en el cuerpo. Algo siento que va a pasar. Algo siento que viene. Bueno, eso también pasa en la iglesia. Por eso a veces sufrimos. Por las cosas que se arman en el mundo espiritual. En este caso en el cuerpo es en lo natural, pero en el mundo espiritual también se gestan cosas, así como en el cuerpo. A veces se gestan cosas buenas, a veces se gestan cosas malas, y esas cosas malas se sienten, se perciben, y ahí estamos orando y estamos desactivando el poder de Dios, con el médico de los médicos, que es el médico de nuestro espíritu, nuestro Señor Jesucristo y de nuestra alma. Y se deshacen las obras del enemigo. Entonces dice, está compuesto de distintas partes, pero es un solo cuerpo. Amén, lo entendemos esto, porque nuestro cuerpo tiene distintos órganos, distintas partes, distintos miembros, pero es un mismo cuerpo, ¿no? Todo forma parte del cuerpo. Bueno, así mismo dice que es con la iglesia. Dice versículo 13, entre nosotros, dice, unos son judíos y otros no lo son. Amén. Bueno, acá pone judíos o no judíos. En el caso de los días que se escribieron la Biblia, muchos de ellos eran griegos y otros judíos. Amén. Pero es como si nosotros trayendo esta palabra a nuestros días, bueno, algunos nacieron en la Argentina, otros nacieron en Italia, otros, no sé, vienen de Córdoba y otros de Entre Ríos o de Tucumán. El tema es que son diferentes lugares. Amén, diferentes formas, costumbres que tenemos. Dice, algunos son esclavos y otros son personas libres. Esto pasa también, es importante comprenderlo, porque no todo el que viene a la iglesia alcanzó un grado de liberación, de libertad. Venimos a la iglesia para ser libres, amén, pero hay mucha esclavitud entre el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Algunos esclavos, otros libres, se van liberando. Entonces es necesario comprender esto. Del Chaco, dice el pastor Ramón, gloria al Señor. Amén. Somos de diferentes lugares, tuvimos diferentes crianzas, hablamos de manera diferente, sentimos de manera diferente, vivimos en casas diferentes, pero hay algo que nos une, ¿no? Formamos parte de ese cuerpo que es la iglesia. Entonces esto es importante comprenderlo. No podemos esperar que en la iglesia seamos todos iguales. Somos todos distintos. Decí conmigo, todos distintos. Todos distintos. Así como los miembros del cuerpo, todos diferentes somos. Y a veces es difícil, porque a veces es difícil ponerse de acuerdo entre dos, dice la palabra, que hay que estar de acuerdo. Imagínate todo un cuerpo, toda la iglesia, muchos. Pero no es imposible para el Señor. ¿Por qué? Porque todos somos necesarios e importantes. Entonces allí está la clave, ¿no?
Dice, algunos son esclavos y otros son personas libres. Por eso a veces, hoy hablaba con una hermana y me decía, yo pasé muchas cosas en la iglesia, pero nunca me alejaron del Señor. Y eso es muy importante, una actitud importante, porque ¿qué pasa? A veces la envidia, los celos, porque hay esclavitudes. Hay esclavitudes espirituales, los temores, muchas veces el mal carácter, porque a veces las peleas, las contenciones, las contestaciones, esas cosas que a veces se suelen traer son esclavitudes, ¿no? No hay una libertad todavía, pero eso no quita que formemos parte del cuerpo y que todos seamos necesarios e importantes. Entonces tenemos que tener esta base para formar parte de la iglesia que es maravillosa, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que es su cuerpo. Amén, es su cuerpo y todos formamos parte de ese cuerpo. Dice, pero todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu Santo. Y ahí está el cuid de la cuestión. Todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu Santo. Entonces, el común denominador entre todos nosotros es el Espíritu Santo. Él es santo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Amén. ¿Qué es el Espíritu? Santo. Santo. 3 veces santo. 3 veces santo es el Espíritu. Nosotros no somos santos. Por la santidad de Dios, el Señor nos va santificando, nos va limpiando con su palabra. Amén. Pero la iglesia no es perfecta. Ni los hermanos, ni los que formamos parte de la iglesia, los miembros, digamos, somos perfectos. Pero el Espíritu es santo. Dios es santo. Entonces, cuando lleguemos allí, a su presencia, vamos a llegar a ser santos. Mientras tanto, nos va santificando, porque nos va perfeccionando. Por eso, acá dice que algunos son esclavos y otros son personas libres, porque nos vamos liberando. Y eso es lo lindo. ¿Cuántos se liberaron? Hace poquito me daban testimonio de una hermana que sufrió de fobias, de temores en el pasado, y hace un tiempo le volvieron. Porque pasa así, a veces se va por un tiempo el enemigo y vuelve. Pero me decía, doy gracias al Señor y le doy gloria al Señor porque me liberó. Hoy fue el día que me liberó el Señor. Le estuvo hablando de una liberación, lo estuvo creyendo en su corazón, estuvo guardando, batallando, ¿no? Y guardando las palabras en el corazón, creyéndole al Señor, y llegó el día de la liberación. Decí conmigo, hay un día de liberación. Hay un día de liberación. Y por supuesto viene la libertad a nuestras vidas. Y eso es lo lindo de la iglesia, porque vienen cambios. Hay cambios y hay transformación. Dice, para formar una sola iglesia y un solo cuerpo. A cada uno de nosotros Dios nos dio el mismo espíritu. Entonces, todos nosotros formamos una sola iglesia. Amén. Y un solo cuerpo. Decí conmigo, un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Por eso esta palabra, allí Hugo te va a poner la imagen, ¿no? que hicieron los chicos, el cuerpo de Cristo. Se llama así, el cuerpo de Cristo. ¿De quién es el cuerpo? De Cristo. De Cristo, porque nosotros somos de Cristo, amén. ¿Y Cristo qué significa eso? Es nuestra cabeza, es nuestra cabeza. Y por supuesto hay un orden de autoridad vertical, sabemos, porque Cristo está sobre todo, ¿no? Y sobre todos. Entonces, de allí para abajo viene esa jerarquía de autoridades que nosotros tenemos que respetar. Pero Cristo, como es la cabeza de la iglesia, gobierna la iglesia. Entonces, muchas personas que dicen, bueno, pero yo no voy a la iglesia porque es imperfecta, porque hay hombres, porque esto y porque el otro. Es mentira, eso es mentira. Porque Cristo es la cabeza de la iglesia y la gobierna. Una cabeza tiene autoridad, una cabeza gobierna. Para eso Dios puso cabezas, ¿no es cierto? Y hay jerarquías y autoridades, pero por sobre todo es el Cristo la cabeza, y es el que tiene todo dominio, toda autoridad y todo poder. Y es el que gobierna por sobre todos. Es soberano. A veces, quiera o no el ser humano, porque muchas veces el ser humano, no se deja gobernar, pero quiera o no, el Señor utiliza su soberanía, es como ese derecho de soberanía que Él tiene para poner autoridad cuando Él lo considere, ¿no? Se quiera o no. Entonces, qué lindo es esto, que el Señor mande. ¿Cuántos a ver sintieron en su vida que el Señor les dice, acá mando yo?
¿No? Y que el Señor pone freno. Por eso a nosotros nos tienen que frenar un poquito, porque si no creemos que mandamos en todo. Y a veces en la iglesia también, un toque ahí, decir, un momentito, no, así no. Por eso a veces no es que uno quiera ser maleducado, sino que a veces hay un orden y tiene que haber un respeto y a veces acatar. No decir, bueno, así no, lo vamos a hacer, de esta manera lo vamos a respetar, como me están diciendo, porque necesitamos eso. Necesitamos que muchas veces se nos guíe, ¿no? Con una autoridad mayor. Y es bueno estar bajo autoridad porque realmente cuando no estamos bajo autoridad hacemos lo que bien nos parece y siempre tenemos razón. Nosotros nos damos la razón en todo y eso es un problema. Gloria al Señor. Entonces, ¿cómo se llama esta palabra? El cuerpo de Cristo. De Cristo. Gloria a Dios. El cuerpo de Cristo. Allí me está ayudando Marina. Gloria al Señor. En el versículo 14 dice, el cuerpo no está formado por una sola parte, sino por muchas. Por eso somos muchos en la iglesia. Gloria a Dios. Somos muchos. Decí conmigo, muchos y diferentes. Muchos y diferentes. Son bases, son fundamentos que nosotros tenemos que tener en cuenta eso. Así como los hijos, cuando tenemos hijos en la casa o tenemos una familia, somos todos distintos, ¿o no? Somos todos diferentes, los hijos son todos distintos, aunque sean del mismo padre, somos todos diferentes. La familia es distinta, es diferente, pero todos somos familia al fin. Y dice, versículo 15, si al pie se le ocurre decir, yo no soy del cuerpo, porque no soy mano, todos sabemos que no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Amén. Es una cosa que se le ocurrió. Decir no soy pie, soy mano. ¿A quién se le puede ocurrir eso? ¿No? Porque el pie es pie y la mano es mano. Pero a veces en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, pasa eso. Cuando muchas veces nosotros vemos a alguien que se quiere poner en un lugar que no le corresponde. Quiere algo que no es su lugar, no es su lugar. Entonces cada uno de nosotros tenemos un lugar, es importante comprenderlo. Y ese lugar lo da el Señor, como Él quiere. Entonces, vamos a seguir leyendo a ver qué dice. Todos sabemos que no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Dice, y si la oreja dijera, como yo no soy ojo, no soy del cuerpo, de todos modos seguiría siendo parte del cuerpo. Entonces, es importante, esto hay que tener en cuenta, formar parte del cuerpo, ¿no? Primero, no querer estar ubicado en un lugar que no corresponde, ¿no? Porque el Señor nos dio diferentes capacidades a cada uno de nosotros y Él sabe, dice que repartió dones a todos los hombres. Él sabe qué capacidad tiene uno y qué capacidad tiene el otro. Y él se encarga justamente de poner a cada uno en su lugar. Pero es importante lo que dice acá, no deja de formar parte del cuerpo. Nosotros tenemos que sentirnos parte del cuerpo. Viene un problema grande cuando estamos en un cuerpo y no nos sentimos parte de ese cuerpo. Nos sentimos fuera. Imagínate, a ver, ¿qué sentirá el pie o la oreja cuando quiere estar en otro lado? ¿No? No se siente parte, porque quiere estar ubicado en otro lado y como no es el lugar, no se va a sentir que forma parte del cuerpo. Y no sentirse que se forma parte del cuerpo es un grave error. Y no solamente es un error, sino que trae consecuencias eso, porque de alguna manera se vive alejado del cuerpo, separado del cuerpo. Y eso no es del Señor. No forma parte ni está de acuerdo con lo que es la palabra. Y todo lo que no está de acuerdo con la palabra es un error. Es un error que nos lleva a tener consecuencias. Entonces, ¿qué tenemos que hacer todos nosotros? Sentirnos parte. Decir conmigo, me siento parte del cuerpo. Me siento parte del cuerpo. Eso es importantísimo, sentirnos parte del cuerpo, porque es el cuerpo que el Señor nos puso. Allí donde el Señor nos puso, allí donde el Señor nos plantó. Vos fíjate, había 12 tribus, ¿no es cierto?, en Israel. Pero Israel era la nación, era una, ¿no? Entonces, para que nosotros lo podamos entender, el pueblo de Dios era uno, era la nación de Israel, pero estaba dividida en 12 tribus. Allí tenemos el ejemplo en el Antiguo Testamento. Si vamos a Apocalipsis, vemos las 7 iglesias.
Pero esas 7 iglesias, que son diferentes cada una de ellas, con diferentes características, las unidas, las 7, forman parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí vemos cómo esto está de acuerdo con la palabra en Corintios. Entonces, vamos a seguir leyendo. Dice, versículo 17, si todo el cuerpo fuera ojo, no podríamos oír. Y si todo el cuerpo fuera oído, no podríamos oler. Pero Dios puso cada parte del cuerpo en donde quiso ponerla. Entonces, tenemos que comprender eso. Cuando nosotros, los siervos del Señor, ponemos a alguien en un lugar determinado, es porque el Señor lo mandó. Porque así el Señor lo manda, porque para eso nosotros somos siervos. ¿Qué es un siervo? Aquel que obedece al amo. Entonces, ¿quién manda? El amo, el Kyrios, el Señor de señores, el Rey de Reyes, nuestro Dios. Y Él es el que pone y Él es el que saca. Mucha gente se ha enojado, ¿no es cierto? Y se enoja en la iglesia porque dice, pero ¿por qué me sacaron y por qué y porque el Señor así lo quiso? No lo miremos todo con los ojos humanos, no lo miremos. Y muchos dirán, pero ahora no hay iglesia. Sí hay iglesia, porque es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es espiritual. Vamos a seguir unidos siempre. Y siempre vamos a seguir formando parte del cuerpo de Cristo, porque Él va a venir a buscar su iglesia. Y su iglesia no es de esta tierra, su iglesia es de arriba. Amén. Él viene a buscar lo que es de Él, y lo que es de Él no es de la tierra. Jesucristo dijo que Él no tenía nada con este mundo, no tenía nada. Entonces, va a venir a buscar lo espiritual nuestro, lo de Él en nosotros. Entonces, siempre vamos a formar parte de ese cuerpo maravilloso que es el cuerpo del Señor. Y es importante comprender esto, ¿no? Él, donde quiere, lo pone a cada uno. Dice versículo 19, una sola parte del cuerpo no es todo el cuerpo. Por eso, vos a veces ves predicar al pastor, hoy me ves a mí, otros días ves a otro, podés estar vos también, pero no somos nosotros, somos todos. Decí conmigo, somos todos. Somos todos. Y ahí está la bendición. Somos todos importantes, somos todos necesarios. Y por no entender esto, vienen muchos problemas. Entonces, dice versículo 20, y aunque las partes del cuerpo pueden ser muchas, el cuerpo es uno solo. 21, el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ¿verdad que no? Ay, el otro día me dolía el dedo gordo del pie. Ay, qué dolor, ¿no es cierto? A veces nos clavamos en la mano una astillita, ¿no es cierto? Y cómo nos duele. Y cuando nos duele en una parte, ¿verdad? Que no lo sentimos en todas, nos duele un poco la espalda y nos agarra dolor de cabeza. Es una conexión que tiene el cuerpo. Decir conexión. Conexión. Y esa es la conexión espiritual que nosotros todos tenemos. ¿Y por qué se perciben las cosas? Porque se perciben y se conocen desde el espíritu. Amén. El cuerpo de Cristo, las cosas se perciben desde el espíritu, así como en el cuerpo nosotros lo percibimos desde lo natural. Dice, tampoco la cabeza puede decirle a los pies, no los necesito. Todo es necesario, todo. Dice, al contrario, las partes que nos parecen más débiles son las que más necesitamos. Y las partes que nos parecen menos importantes son las que vestimos con mayor cuidado. Lo mismo hacemos con las partes del cuerpo que preferimos no mostrar. Y yo meditaba sobre esto, ¿no? Porque habla de vestidura. Nosotros todos estamos revestidos espiritualmente por el Espíritu Santo, ese revestimiento espiritual. Pero en lo natural, en el cuerpo, pues estamos hablando del cuerpo, vos fíjate que la mayor parte de nuestro cuerpo está tapado, ¿o no? La mayor, si nosotros, yo hoy meditaba sobre eso, ¿no es cierto? La mayor parte del cuerpo está tapado. Y acá dice que las partes que son más débiles son las que más se cuidan y son las que más se cubren, ¿no? Dice, en cambio, con las partes que mostramos, no somos tan cuidadosos. Y eso es verdad, ¿no es cierto? Porque a veces las manos es lo que más nosotros tenemos contacto. Vos fíjate, ¿no? Como muchas veces hoy hay que cuidar el tema de qué tocamos,
porque las manos están en contacto con todo lo demás. La respiración, por eso usamos el barbijo y nos tapamos. Y vos fíjate que la cara no está cubierta. Y ahora la tenemos que cuidar, ¿no es cierto? Porque las partes que no están cubiertas son las que menos cuidamos, dice acá. Entonces hay que cuidar esas partes. Y las partes más débiles las tapamos. Y eso es muy importante que podamos comprender esto que el Señor nos quiere decir. Dice, y es que Dios hizo el cuerpo de modo que le demos más importancia a las partes que consideramos de menor valor. Entonces todos nosotros tenemos que cuidar nuestro cuerpo, y de esa misma manera tenemos que cuidarnos unos con los otros, porque no es que tienen menos valor las partes que no se ven, serían las que no se ven, porque están cubiertas, ¿no es cierto? Están cubiertas por el vestido que nos ponemos, y no es que sean menos importantes, están cuidadas, decí conmigo, cuidadas. Cuidadas. El Señor nos cuida. Vos suponete, si lo trasladamos esto al plano espiritual, ¿no es cierto? El pastor, los siervos del Señor, que estamos enfrente, ¿no es cierto? Y que somos visibles, ¿no es cierto? Más visibles. Se puede decir un poco más visibles. Somos también los que más vamos a recibir los golpes, ¿no es cierto? Porque estamos frente, es como ir a la guerra y estar adelante. Y nosotros siempre tuvimos ese cuidado. Una persona que no está muy bien espiritualmente, o no está fortalecida, o está pasando por luchas o por pruebas, no podemos exponerla. Porque al exponerla, al ponerla adelante, va a recibir el ataque más fuerte y no está fortalecida para recibir ese ataque. Hay que soportar. Por eso dice que nosotros tenemos que soportar las pruebas. Entonces, hemos visto muchas veces que por servir al Señor y no estar fuertes en el espíritu, hagas lo que hagas, porque el servicio por ejemplo, la limpieza en la iglesia, no es detalle menor. Me recuerdo cuando teníamos la iglesia allá en la zona sur del conurbano bonaerense, se congregaba con nosotros una mujer que se había separado del esposo. El esposo la había abandonado hacía muy poquitito. Ella desde su corazón realmente quiso servir al Señor, y lo hacía con mucho gozo, alegría, ¿no es cierto? Y bueno, iba a la iglesia, dejaba la iglesia perfumada, hermosa, y lo que le animamos era que se fortalezca en el Señor, que venga, se congregue, que escuche palabra de Dios, porque era muy nuevita en las cosas del Señor. Y no se fortalecía, no venía, notábamos que venía a servir al Señor, pero no se fortalecía en las reuniones, en escuchar palabra y en aprender. Y poco a poco se fue debilitando de tal manera hasta que dejó de congregarse. Entonces, servir al Señor es algo realmente importante. Y hay que hacerlo con responsabilidad y saber de que hay que estar fortalecido en el Señor, unido al cuerpo, formando parte del cuerpo, sintiéndose parte del cuerpo. Si yo no me siento parte del cuerpo, porque también han venido muchas personas de afuera que decían, yo soy evangelista, yo soy. Pero si vos querés ponerte en el cuerpo, pero no te sentís parte del cuerpo, entonces eso nunca jamás va a funcionar. El cuerpo es uno y tiene que haber una comunión con los siervos del Señor, una comunicación, tiene que haber realmente un acercamiento, tenemos que formar parte, ser reconocidos como cuerpo, ¿no? Si hay un dedo gordo o hay una mano que yo no conozco, ¿no? O hay un ojo que yo no conozco, ¿de dónde salió el ojo? Si no es mío el ojo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo esa persona va a funcionar en el cuerpo? Entonces, no es cuestión de querer hacer cosas sin formar parte del cuerpo. Por eso tenemos que estar unidos. Amén. Y todo tiene un tiempo de formar parte, de formación y de interacción.
Gloria al Señor. Dice el versículo 24, en cambio, con las partes que mostramos no somos tan cuidadosos. Si es que Dios hizo el cuerpo de modo que le demos más importancia a las partes que consideramos de menor valor. Versículo 25, así las partes del cuerpo se mantienen unidas y se preocupan unas por las otras. Entonces, ¿cómo tenemos que estar todos juntos? Unidos y preocuparnos unos por los otros. Y esta es la ventaja y la bendición que tiene formar parte del cuerpo de Cristo. Que siempre va a haber alguien que se va a preocupar por vos y vas a estar unido al cuerpo. El otro día le mandaba un mensaje a una hermana que no sé cómo está porque nunca se la ve conectada, no la vemos, sabemos que hay dificultades, ¿no? Pero yo le decía, es muy importante para nosotros, le mandé un audio, saber que estás buscando al Señor, ¿no? Y en tanto, y en cuanto vos consideres, porque es tu decisión, uno no puede pastorear a alguien que no se quiere dejar pastorear o que no se sienta parte del cuerpo. Entonces, en tanto y en cuanto vos lo decidas así, que seguís, ¿no es cierto?, unida al cuerpo y recibiéndonos como siervos, quiero contarte, quiero decirte que estás en mi corazón y estás en nuestro corazón y seguimos orando por vos y te seguimos considerando parte del cuerpo. Cuando una persona ya dice, bueno, yo me voy, y en su corazón y en su mente, y ya determina, decide no formar parte de ese cuerpo, no es que nosotros no queremos orar, nosotros bendecimos, pero vos fíjate por qué cuando alguien se va de la iglesia se lo bendice para que el Señor bendiga su futuro, pero ya hay una separación allí, ya no hay una autoridad, porque no podemos tener autoridad sobre alguien que no respete la cobertura. Entonces, eso es una relación espiritual que se tiene cuando se respeta la cobertura y cuando se reconoce, ¿no? Y entonces se reconoce esa persona como parte del cuerpo y se respeta y se reconoce la cobertura. Y ahí se da esa unión. Entre tanto, la persona esté en esa situación, todos formamos parte del cuerpo. Entre tanto que se determina que no, bueno, ya ahí nosotros ya no tenemos autoridad, porque es una autoridad territorial para que podamos entenderlo. El Señor nos da autoridad sobre el territorio, en este caso, la tierra es el ser humano, ¿no es cierto? Porque nosotros somos esa tierra, buena tierra, que el Señor quiere que dé fruto. Entonces, si la persona determina salirse de la cobertura del cuerpo, bueno, allí ya no se tiene más autoridad sobre esa vida, porque se cortó esa unidad, esa unión. Entonces, pero siempre bendecimos, amén, siempre bendecimos y deseamos el bien, eso es lo que tiene que hacer un buen siervo del Señor. Entonces, así las partes del cuerpo se mantienen unidas y se preocupan unas por las otras. Dice, cuando, versículo 25, una parte del cuerpo sufre, también sufren todas las demás. Cuando se le da la importancia a una parte del cuerpo, las partes restantes se ponen contentas. Estos son bases que tenemos que tener todos nosotros. Cuando alguien sufre, todos sufrimos, ¿no? Le pasa algo al hermano, a la hermana, a la familia, sufrimos. Yo he sufrido mucho y realmente, pero ese sufrimiento que el Señor pone, ¿no? Cuanto más Él sufre. Y todos, eso se siente cuando formamos parte del cuerpo, nos interesa uno con el otro, sufrimos, oramos, amén, y nos preocupamos. Pero también dice que se pone contento, porque ahí está la bendición, ponerse contento cuando a alguien le va bien. Y para eso hay que amar verdaderamente, ¿no? Hay que sentirse parte del cuerpo y saber de que bueno, nosotros estamos para gozarnos, no para envidiar. Eso pasa cuando no se siente menos importante. Una persona no se siente importante, entonces se va a poner mal cuando alguien está bien. Tenemos que ponernos contentos. Si alguien avanza, si alguien es bendecido, si alguien es usado, si alguien es prosperado. A veces tenemos que menguar para que otro crezca y ponernos contentos. Entonces, en la iglesia, dice conmigo, en la iglesia tiene que haber gozo. Tiene que haber gozo. No envidia. No envidia. No tiene que haber competencia. ¿Amén? ¿Qué no tiene que haber? Competencia. Competencia no. No tenemos que competir. Con nadie tenemos que competir.
porque el Señor es el que es orden, ¿no es cierto? Y tenemos que tener buenos sentimientos, estar contentos cuando a alguien le va bien. Dice versículo 27, cada uno de ustedes, dice, es parte de la iglesia y todos juntos forman el cuerpo de Cristo. ¿Cómo se llama esta palabra? El cuerpo de Cristo. Todos juntos formamos ese cuerpo maravilloso, que es de Cristo. ¿De quién es el cuerpo? De Cristo. ¿Vos sos de Cristo? Amén. ¿Somos de Cristo? Somos de Cristo. Entonces formamos parte de su cuerpo, de la iglesia y el lugar que el Señor nos puso. Así como había 12 tribus, así como había 7 iglesias, amén, nosotros formamos parte de una. Pero la iglesia es una, en general. Hay muchas iglesias, muchos cuerpos, pero la iglesia del Señor es uno. Amén, porque es su cuerpo, su cuerpo. Entonces, esto es importante que podamos entenderlo. Vos fíjate que como el Señor, yo meditaba, ¿no? Casi toda la parte de nuestro cuerpo está cubierta. La cabeza, tenemos la cara que no, pero la parte de la cabeza, la parte de atrás de la cabeza, el cuero cabelludo, está cubierto. Tenemos pelo, tenemos cabello gracias al Señor y fíjate qué importante es esto. También sabemos que los cultos los ven muchas personas que quizás no saben por qué nosotros usamos velo. Pero vos fíjate cómo el Señor dice, esto también está en el capítulo 11 de Primera de Corintios, cómo el Señor dice a toda mujer le puso el cabello como velo. A toda mujer, no está diciendo la mujer cristiana, que es de Cristo. Dice que a toda mujer, capítulo 11 de Primera de Corintios, esto lo tenemos que saber, capítulo 11, versículo 14, dice, nos enseña la naturaleza misma. Entonces la naturaleza nos enseña. Vos quizás que nos estás viendo, que nos estás escuchando, no sabés por qué usamos velo nosotras. Lo usamos para orar, adorar al Señor, porque adorar es como una oración, ¿no? Orar o profetizar. Lo usamos para eso, para esos momentos especiales. Pero ¿de dónde sale eso? Sale de acá. Versículo 14 dice, nos enseña la naturaleza misma que si el hombre tiene el cabello largo, le es deshonra, pero que si la mujer tiene el cabello largo, le es una gloria. Dice, pues a ella el cabello le es dado por velo. Pero dice a todas las mujeres, la naturaleza. Vos ves a las mujeres que tienen, el Señor nos ha regalado el cabello como velo. Fíjate cómo hoy en el mundo hay hombres que se dejan el cabello largo, que es deshonra, dice, que se lo atan y eso es deshonra para Dios. Pero en el mundo, ¿se hace o no se hace? Se hace, el hombre se deja el cabello largo y a la mujer que el Señor nos regaló el cabello, no significa que no podamos tener el cabello corto, pero sí que tenemos cabello, amén, que el Señor nos cubre la cabeza y vos fíjate que hoy en día se usan las cabezas rapadas de mujeres y todo para estar en contra de la palabra. Y en cuanto al por qué usamos el velo, un poquito antes, en el versículo 5 dice, pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. ¿Por qué? Porque estamos en una actividad espiritual. Estamos orándole al Señor y por causa es una señal de autoridad, dice la palabra, porque nosotros reconocemos esa autoridad que decíamos, Cristo la cabeza, decí conmigo, Cristo la cabeza de la iglesia. Cristo la cabeza de la iglesia. Entonces, nosotros no estamos hablando cualquier cosa, estamos predicando la palabra, orando. Estamos profetizando muchas veces. Entonces, el velo es una señal de autoridad. Decí conmigo, señal de autoridad. Señal de autoridad. Que nosotros creemos lo que dice la palabra, que realmente Cristo es la cabeza y es nuestra cabeza. Y es cuando nosotros oramos, adoramos al Señor o profetizamos, nos ponemos el velo porque somos mujeres de Dios en ese momento, porque estamos haciendo una actividad espiritual. Esa es la razón por la cual nosotros usamos velo. Mientras, aprovechando el tema de hoy,
Yo quería compartir esto porque muchas veces no se sabe eso y quizás muchos que ven las transmisiones no lo pueden entender. Entonces, esa es la razón, porque el Señor nos cubre. Decía que cubre las partes que son más importantes. Amén. Y que tenemos que cuidar más. Entonces, la cabeza es algo que hay que cuidar, ¿o no? A mí me gusta cuando oro y muchas veces lo hago también sola, ponerme, cubrirme, porque es una manera que yo le digo al Señor, Señor, yo estoy cubierta por vos me protegés, vos me cuidás. Y a su vez es un símbolo de autoridad que nosotros reconocemos conforme a la palabra de Dios, ¿no? A la palabra de Dios. Esa autoridad vertical que el hombre es cabeza de la mujer y bueno, y todo lo que nos enseña la palabra. Quiero rapidito terminar. Gloria al Señor. Dice, cada uno de ustedes, versículo 27, es parte de la iglesia. Y todos juntos forman el cuerpo de Cristo. Esta palabra se llama así, el cuerpo de Cristo. En la iglesia, dice, Dios le dio una función a cada una de las partes. Entonces vos tenés una función que Dios te dio. En primer lugar puso apóstoles. En segundo lugar puso profetas, en tercer lugar puso maestros. Nosotros tenemos la gran bendición que nuestro amado pastor Enrico es maestro también de la palabra, tiene un llamado a la maestría. El Señor le habló, ¿no es cierto?, que no solo pastor, sino maestro. Cuando vino a esta tierra, el Señor le dio ese llamado y esa unción. ¿Cuántos le entienden bien la palabra, no? Y es un común denominador, que todos dicen, yo le entiendo al pastor, le entiendo lo que dice. Y porque tiene esa bendición que nos enseña la palabra, nos explica. También hay algunos que hacen milagros, otros que tienen la capacidad de sanar a los enfermos, algunos ayudan, otros dirigen y aún otros hablan en idiomas desconocidos. No todos son apóstoles, profetas o maestros, tampoco, dice, todos pueden hacer milagros o curar enfermos. No todos pueden hablar idiomas desconocidos, ni todos pueden entender lo que se dice en esos idiomas. Está muy bien que ustedes quieran recibir del Espíritu las mejores capacidades. Yo, por mi parte, voy a enseñarles algo importante. Y comienza a hablar del amor. Pero lo importante es que todos tenemos capacidades diferentes y podemos hacer cosas diferentes conforme al don que el Señor puso en cada uno de nosotros. Y a pesar de que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo hoy esté cambiando por los tiempos que estamos viviendo, los tiempos cambian, pero su palabra no cambia. Su palabra es la misma. Él es el mismo, de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y nosotros siempre nos vamos a mover conforme a lo que dice su palabra. Y nos necesitamos unos con los otros y más que nunca esta palabra pretende que puedas sentirte parte de la iglesia, que formes parte, que te sientas parte de este cuerpo, que fue formado en el corazón del Señor. La iglesia de Cristo, porque es de Cristo, refugio de paz, fue formada en el corazón del Señor. El Señor fue nuestro refugio. El Señor fue nuestro refugio, forjó en nuestros corazones ese llamado porque realmente lo vivimos. Él fue nuestro refugio y lo seguirá siendo. Es el refugio de los siglos y fue nuestra paz. Refugio de paz. Nos dio paz en medio de tormentas, de tempestades. Y es la unción que se mueve en esta iglesia. Y es este cuerpo que el Señor fundó, porque el Señor funda las iglesias. Él es el que las levanta. Amén. Nuestro Señor Jesucristo dice que Él, justamente un apóstol, fue el apóstol Jesucristo. El apóstol tiene los 5 ministerios, digamos, en sí. Entonces, ¿cuánto más nuestro apóstol Jesucristo, que es el apóstol de los apóstoles? Entonces, Él fundó la iglesia. Vino a la tierra nuestro Señor y fundó la iglesia, ¿no? Dejó a esos 12, pero Él fundó la iglesia. Salió de su costado, cuando traspasó esa lanza, su costado, allí fundó Él la iglesia. Entonces, es necesario que nosotros respetemos ese organismo vivo que es la iglesia, ese cuerpo que es el cuerpo de Cristo traspasado. Amén. Él sufrió
todas esas penalidades para fundar la iglesia sobre la tierra. Pero esos principios espirituales sobre los cuales está fundada la iglesia son los que nosotros tenemos que respetar, abrazar y disfrutar, porque hay que disfrutar, formar parte de la iglesia. Tristemente, hoy me recordaba una hermana que me dijo, estaba pasando una prueba con otra hermana la estaba tratando mal, ¿no es cierto? Puede ser que sea así, no digo que no haya tenido, porque a veces hay injusticias para pasar, pero me recuerdo que me dijo, yo me voy de la iglesia, me llamó por teléfono, me dijo, yo me voy de la iglesia, dice, porque acá a mí nadie me va a humillar, me dijo, nadie me va a pisotear y nadie me va a humillar y yo me voy. Pero hermana, y bueno, y traté de hablarle, traté de aconsejarle que a veces hay pruebas que hay que vivir, que el Señor trata con nuestros corazones, nuestra vida, a veces hay que perdonar, a veces hay que ser humillado, por los hombres también, porque Jesucristo fue humillado. Y también a veces pasamos por momentos, y aún estando en la iglesia, porque en la iglesia, como decíamos, hay algunos esclavos, y hay muchas esclavitudes, pero hay libertad también para la esclavitud. Y lastimosamente, por tercera vez, pues esta persona siempre venía, se iba, porque se enojaba, o porque le pasaba, no permanecía en ningún lado. Luego nos enterábamos que iba a otras iglesias diciendo yo soy y acá vengo a ofrecer mi, ¿no es cierto?, el don que Dios me dio. Y encima de profeta, que es un problemón eso con Dios, ¿no? Imagínate tener una persona que quiere profetizar sin formar parte del cuerpo, ¿no es cierto? Sin ser instruida por los siervos y formar parte. Bueno, un peligro andante. Hoy está sola, hoy está solo. Muchísimos casos hemos visto. Y se tienen beneficios grandes cuando se forma parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia donde el Señor te puso, donde tenés que sentirte parte y donde unidos unos con los otros, nos vamos a preocupar unos con los otros y vamos a ser bendecidos. Oremos. Todos juntos vamos a orar. Allí donde estás, te animamos que te sumas a esta oración, que todos juntos, allí en tu casa, si tenés a alguien al lado, tómalo de la mano. Si hay matrimonios allí en las casas, queremos que estén unidos en el hogar. Hoy en día hay un golpe fuerte del mundo espiritual, en el mundo, de divisiones, de separaciones, en los matrimonios, entre los hijos y los padres. Si tenés tu suegra allí al lado, dale la mano. Si tenés tu suegro, si están los padres con los hijos, dense la mano, únanse, porque la familia es una idea de Dios, nació en el corazón de Dios, y Dios mismo dice que Él iba a ser Dios de la familia, y las familias íbamos a tenerlo a Él como Dios, y así la iglesia. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor, y a través de esta oración en el Espíritu nos unimos todos nos unimos en el Espíritu, a través de Jesucristo, a través de Cristo, que es nuestro Dios, nuestra cabeza, y Cristo quiere bendecir tu vida espiritual. Cristo quiere bendecir la iglesia, su cuerpo. Y ahora, Padre Santo, bendito Dios, a través de esta oración recibimos esa bendición sobre la iglesia, sobre tu cuerpo, Señor, sobre todos nosotros, sobre todos los que conformamos parte de la Iglesia Refugio de Paz y conformamos parte de tu iglesia, Señor. Quizás estén del otro lado escuchando esta palabra, miembros de otras iglesias, pero aún así todos formamos parte de la iglesia, aunque no sirvamos juntos dentro de esta iglesia, pero formamos parte, conformamos la iglesia tuya, tu cuerpo, que te vas a llevar, vas a venir a buscar. Padre Santo, bendito Dios, que estemos unidos, que nos preocupemos unos por los otros, que estemos contentos cuando alguien está contento de nuestros hermanos, que suframos cuando alguien sufre, Señor. Padre amado, que estemos bendiciendo y no maldiciendo. Padre Santo, que
estemos en un espíritu de unidad y no de división, que sumemos, Señor, y no restemos. Padre Santo, que podamos respetar para ser respetados, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que podamos movernos como cuerpo, Señor Jesucristo, así con esa autoridad vertical, Señor, reconociéndote a vos sobre nosotros, pero también reconociendo la autoridad del Padre, del pastor, del hombre, Señor, sobre la mujer, Padre Santo, de los hermanos mayores, Señor Jesucristo, de aquellos que sirven en el cuerpo, Padre amado, que son ayudas ministeriales, Padre amado, que tengamos ese amor para con ellos, ese respeto, Padre Santo, bendito Dios, que podamos aprender unos de los otros, que podamos desechar aquellas cosas que no son tuyas, Señor, y podamos ver de perdonarnos unos con los otros, como en la familia. Bendecimos las casas, que haya perdón en los hogares, Señor, que haya amor, como decía Pablo, que nos iba a enseñar un camino mejor y mayor, que es el amor. Padre amado, otro día veremos ese tema, Padre Santo, bendito Dios, que podamos ser llenos del Espíritu Santo, Señor, y podamos entender estas verdades espirituales, recibirlas en el Espíritu, que sean selladas. Ahora sella, Señor Jesucristo, con tu sangre, Padre, con fuego de Dios, estas palabras en los corazones, estas verdades, para que sean un fundamento sobre nuestra casa, sobre nuestra vida espiritual, para que podamos movernos como cuerpo, Señor, sabiendo que representamos, Señor, tu iglesia, y vos sos la cabeza y te representamos a vos. Embajadores tuyos somos, Señor, sobre la tierra, y el que nos mire te va a mirar a vos. Padre Santo, te damos toda la gloria. Levantamos nuestras manos al cielo, Señor. Estábamos tomados de la mano las familias, pero qué lindo que ahora las familias puedan levantar sus brazos al cielo en señal de adoración, en señal de reconocimiento, porque el Cristo es el cuerpo de la iglesia, y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Gracias te damos, Señor, por esta palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo declaramos victoria y bendición para todos. Amén, amén y amén. Gloria al Señor, qué bendición, por lo menos para mí, una bendición haber compartido con vos este tiempo y esta palabra, que amamos la palabra del Señor, amén, amamos su palabra. ¿Cuánto amo yo tu ley?, decía el salmista David, ¿no? Realmente amamos la ley de Dios porque dice que es perfecta y nos trae a nuestro corazón ese aliento y esa fortaleza y a su vez también las armas que necesitamos para salir adelante y ser más que vencedores en Cristo Jesús, amén, quien nos amó. Que el Señor los bendiga grandemente, que tengan una hermosa semana. Mañana comienza ya la semana, no sé qué irás a cenar acá en casa. El pastor me decía, ¿qué vas a hacer de comer? No tengo ganas de hacer comida a la noche. Gloria a Dios, ay, dirá el pastor. Pero bueno, no sé qué irás a comer, ya recibiste la porción espiritual, ahora bueno, va lo natural. Que tengas un buen descanso, que el Señor te bendiga en esta semana que comienza. En el día de mañana a las 15 horas por RKM estarán nuestro hermano Felia y Anita y nuestros hermanos García en Sembrando la Verdad a las 20 horas en Radio Vida. Se viene una semana nueva, quizás haya desafíos, cambios en tu vida, pero busquemos al Señor. Tomémonos fuerte de la mano del Señor y formemos parte del cuerpo de Cristo. Qué lindo es estar cubierto. Amén. Qué lindo que es estar cubierto. Qué lindo que es tener cobertura. Que el Señor me los bendiga a todos. Te mando un besito, recibilo con todo el amor del Señor. Que el Señor los bendiga grandemente. Ahora danza para tu Dios.